de la Sociedad Peruana de Cirugía, Endoscopía y Robótica, miembro de la Asociación Peruana de Diagnóstico. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, buenas noches con todos. Es un placer estar. Agradezco a la comisión por la invitación. Y bueno, y ya no compartirles los conocimientos que he desarrollado en la especialidad, ¿no? Para ustedes que están en este proceso de consolidarse como médicos, ¿no? Bueno, hoy día vamos a ver lo que es una parte de lo que es abdomen agudo, ¿no? El tema que me propusieron fue abdomen agudo. Es un tema muy amplio, ¿no? Donde es una de las emergencias más frecuentes dentro del ámbito de la cirugía general, ¿no? Pero hay varios tipos, ¿no? Que ustedes ya conocen. Hoy día vamos a abordar lo que es el abdomen agudo obstructivo, ¿no? Lo que es lo que conocemos como obstrucción intestinal, ¿no? Bueno, comenzamos primero este término, que es el ilio, ¿no? Ustedes ya lo han visto en semiología como un síndrome, ¿no? Es sinónimo de ilio o obstrucción intestinal, ¿no? Entonces vamos a comenzar a ver este cuadro, ¿no? El ilio o obstrucción intestinal, como dice, es una interrupción de ese tránsito intestinal, ¿no? En el sentido bucocaudal, ¿no? Por diversas causas, ¿no? Causas mecánicas, causas como patologías posoperatorias, bridas, cuadros de Volblos, cuerpos extraños como cálculos, el ilio biliar, los besóares, etc. Y otros funcionales, ¿no? O paralíticos, causas de peritonitis, que vemos frecuentemente en lo que es la patología pendicular, los cuadros de enfermedad diverticular de colon, y también en lo que son trastornos del medio interno, ¿no? Como la hipocalemia, que es frecuente en nuestro medio, ¿no? Bueno, dentro de la casuística que vemos, más o menos se ocupa un 20% de esta patología, ¿no? Dentro de las principales admisiones quirúrgicas, ¿no? Y es una de las causas más frecuentes que tenemos en cirugía, ¿no? Bueno, hay una serie de clasificaciones según su localización en la obstrucción alta, en base a relación, algunos consideran la válvula ileocecal, si está por encima de ese nivel es una obstrucción alta, si está por debajo es una obstrucción baja o distal, ¿no? Y según el grado de obstrucción tenemos una obstrucción parcial o incompleta, algunos usan el término de suboclusión intestinal y la obstrucción total, ¿no? Que no permite el pasaje del contenido gastrointestinal. Según su etiopatogenia tenemos varios mecanismos, ¿no? El hilio mecánico, intrínseco o extrínseco a la pared del tubo digestivo, ¿no? Puede ser simple o no complicado cuando no hay compromiso vascular, ¿no? En caso de las hernias, por ejemplo, ¿no? Las hernias encarceradas que no hay compromiso, ¿no? Donde el intestino, usualmente el contenido intestinal forma parte del contenido herniario, ¿no? Y las estranguladas cuando ya hay afectación vascular, ¿no? Hay una necrosis de ese segmento intestinal, ¿no? Una etiología sería un volvo sigmoides complicado, ¿no? Que ocurre a veces en nuestro medio. Y el otro grupo son los ilios funcionales, ¿no? O ilios paralítico o adinámico que usan otros ese término, ¿no? Básicamente hay una parálisis a nivel del intestino. Usualmente esto es más frecuente el ilio posoperatorio en pacientes posoperados. Después vemos también en los cuadros peritoneales, ¿no? Cuando hay una peritonitis por causa de una apendicitis aguda complicada, una enfermedad diverticular, una diverticulitis colónica complicada, ¿no? Sobre todo estadios Hinchey 3 y 4, ¿no? Y en otros casos por un espasmo intestinal, ¿no? Un hilo espástico. Bueno, antecedentes, ¿no? La historia ya brava, ¿no? Desde Hipócrates ya describieron este cuadro, este síndrome de ilio. Hay una primera operación registrada de obstrucción intestinal por Praxágoras allá en el año 350 a.C., ¿no? Usualmente era el tratamiento no quirúrgico, era la regla en esos tiempos. En el caso de las hernias era reducir las hernias, ¿no? Administraban estos fármacos, opio, mercurio, y hacían lavados gástricos, ¿no? Ya en el siglo XIX, la intervención quirúrgica se convirtió en el método de elección como tratamiento, ¿no? Va a depender obviamente de la etiología, pero ya entró a tallar el acto quirúrgico, ¿no? Dentro de la epidemiología, este cuadro puede afectar a cualquier grupo etario, ¿no? No hay un grupo predilecto.
La mortalidad puede llegar desde un 3.5 a un 6%, ¿no? Esto aumenta más en los adultos mayores, ¿no? Hasta un 14%, como ven. Y dentro de las etiologías, la principal en varias literaturas son las bridas y adherencias, ¿no? Usualmente pacientes posoperados, ¿no?, que tienen antecedentes de una o algunos varias cirugías, ¿no? Es la principal causa, ¿no? Dentro de ese cuadro ven que otras causas como las neoplasias, en menor porcentaje, un 13-20%, las hernias de 2 hasta un 15%, enfermedad inflamatoria intestinal con 5 a 7%, vólvulo menos del 5% y otros grupos entre 5 a 7%, ¿no? Según esta revisión, las bridas llegan a un 60 hasta 75%, ¿no? Las causas de hilio mecánico, ahí tienen clasificadas de acuerdo, ¿no? Intraluminales tenemos el hilio biliar, ustedes ya saben, un cálculo puede pasar de la vesícula hacia el intestino, se forma una fístula colecisto-duodenal y puede generar un cuadro de obstrucción mecánica, ¿no? Los besoares, cuerpos extraños, parasitosis, nuestro medio está descrito sobre todo por ascaridiasis, ¿no? La impactación fecal también puede causar un cuadro de obstrucción intestinal. Los tumores, y a nivel parietal, igual tenemos neoplasias, alteraciones congénitas, atresias, estenosis, duplicaciones, procesos inflamatorios como la enfermedad de Crohn, por radiación, la diverticulitis. Acá faltaría incluir a lo que es la tuberculosis también, isquemia intestinal, y extraluminales cuando hay bridas y adherencias, hernias externas o internas, torsiones, vólvulos como el vólvulo sigmoides, invaginaciones o intususecciones, efecto de masa extraluminal, tumoraciones, masa inflamatoria, hematoma o absceso, ¿no? Esto puede ser, por ejemplo, en un caso de un plastrón apendicular, ¿no? Un cuadro de apendicitis que no se opera, pasa varios días y puede generarse un efecto de masa que puede generar secundariamente un hilio, ¿no? Causas funcionales, tenemos el hilio paralítico, donde básicamente hay una alteración de la motilidad, ¿no? El espástico, que es poco frecuente y pasajero, y el paralítico, ¿no? Como les decía, causas peritoneales como una peritonitis, postoperatorio, sobre todo en cirugía abierta, ¿no? Pues la laparotomía, causas vascular, la isquemia, la trombosis, pueden generar también un hilio. Tóxico, uremia, acidosis, sepsis, opiáceos, uso de anticolinérgicos. Carencial, la hipocalemia, ¿no? Es la más frecuente que vemos, ¿no? Algunos reflejos como el cólico biliar, cólico renal, ¿no? Y neurológicos en caso de traumas de cráneo o trauma vertebral, ¿no? En lo que es el peritoneal pueden influir factores, ¿no? Como ven, la cirugía abdominal, trastornos hidroelectrolíticos, el uso de fármacos, las peritonitis cuando hay perforación, sobre todo como les decía, ¿no? Una apendicitis muy complicada, una diverticulitis colónica complicada, ¿no? Cuadros de hemorragia también pueden generar un hilio, ¿no? Bueno, esta es una revisión de la fisiopatología, ¿no? De la obstrucción. Básicamente hay un nivel de obstrucción, eso va a generar un éstasis del contenido, ¿no? Ese éstasis va a generar que haya una proliferación bacteriana excesiva, ¿no? Y eso genera que el vómito sea fecaloideo, ¿no? Esto obviamente está supeditado al tiempo de evolución, ¿no? El éstasis, ese contenido por la obstrucción, genera que el intestino aumente su contractilidad, ¿no? Y esto va a llevar tanto proximal y distal, y esto lleva a que el paciente tenga un dolor abdominal inicialmente tipo cólico, ¿no? Y los ruidos intestinales a la auscultación van a estar hiperactivos, ¿no? O aumentados, ¿no? O ruidos y dolores de lucha, que denominan algunos autores, con una auscultación, un timbre sui generis, ¿no? Hablan de un timbre metálico, ¿no? Que es como cuando cae la moneda al piso, más o menos, ¿no? Si han tenido alguna vez oportunidad de escuchar, es algo bien sui generis que nunca más te olvidas, ¿no? Los alimentos que ingiere el paciente y las secreciones generan que todo esto se acumule, como no progresa el contenido gastrointestinal, el paciente presenta distensión, ¿no? Hay una dilatación de las heces intestinales proximales al sitio de la obstrucción, o sea, por encima del nivel de obstrucción, ¿no? Incluso el aire que el paciente deglute, ¿no? Si esto sigue, esa presión intraluminal aumenta, va a llevar a que disminuya con el transcurso de las horas el peristaltismo, ¿no? Y los ruidos que en un inicio estaban aumentados pueden en este caso estar hipoactivos, disminuidos o ausentes.
Si esto sigue aumentando, la presión intraluminal es mayor que la presión venosa, genera obstrucción del drenaje venoso y linfático, como ven. Eso lleva a un edema y hipoxia intestinal próximo al sitio de la obstrucción y eso genera necrosis, ¿no? Es en este caso que ya se complica, ¿no? Hay compromiso de la irrigación arterial, eso genera isquemia intestinal, necrosis del espesor y perforación intestinal. Es así como se complica un cuadro de ilia, ¿no? Y más que todo, si es que no se diagnostica a tiempo, dependiendo obviamente de la etiología, ¿no? El cuadro clínico. En muchos autores, como Argente, señala que hay una tetra clásica, ¿no? Los síntomas son estos 4 que le menciono, los más frecuentes. Comenzamos con el dolor abdominal, que vieron desde el punto de vista fisiopatológico, es un dolor inicialmente tipo cólico, ¿no? ¿Por qué? Porque el organismo no asume, él asume que todo está normal, no sabe de esta obstrucción que hemos visto, y él aumenta su contractilidad, ¿no? Y eso genera inicialmente el dolor tipo cólico, ¿no? La distensión que genera hace que se acumule contenido y eso va a generar que las asas se distiendan, ¿no? Y eso se va reflejado que el paciente está con distensión abdominal, ¿no? Obviamente depende del qué segmento del intestino, si es intestino asa delgada o asa gruesa, para que sea mayor en uno u otro respectivamente esa distensión, ¿no? En caso de obstrucción de asa gruesa es mayor la distensión, ¿no? Los casos que yo he visto es como si vieran, exagerando, como si fuera un paciente gestante, en el caso de un varón, ¿no? Es marcada la distensión. Y los otros síntomas mejor son náuseas y vómitos, dependiendo del nivel de obstrucción, puede ser de contenido gástrico, alimenticios, y si son de varias horas y días, hasta fecaloideos, ¿no? Como nos presentó en la fisiopatología, ¿no? Y lo distal, como no progresa el contenido, el paciente usualmente va a tener falta o ausencia de eliminación de heces y flatos, ¿no? Dependiendo del nivel de obstrucción, son más frecuentes unos que otros, sea asa delgada o asa gruesa, ¿no? Bueno, en caso de la obstrucción intestinal mecánica, el dolor es un dolor tipo cólico intermitente inicialmente, de inicio leve, que incrementa gradualmente, llega a peristaltismo de lucha, las náuseas y vómitos usualmente más en obstrucción alta, ¿no? Frecuentes de tipo claro, tipo gástrico, y a veces puede seguir el paciente eliminando gases y heces por un tiempo, usualmente lo residual del contenido que tiene, ¿no? Timpanismo, puede haber timpanismo generalizado y dolor abdominal difuso, ¿no? Y a la auscultación hay un peristaltismo, hacemos la percusión, vamos a encontrar timpanismo y hipersonoridad con los ruidos aéreos aumentados con timbre metálico, ¿no? Ya en casos complicados hay afectación de los signos vitales, ¿no? Bueno, el diagnóstico. El diagnóstico tiene que hacerse un buen interrogatorio. Hay que indagar sobre antecedentes quirúrgicos en el paciente, qué operaciones previas ha tenido, ¿no? Sobre todo más si son cirugías convencionales que se hacían anteriormente con más frecuencia. Bueno, en mi caso nosotros hacemos más cirugía laparoscópica que cirugía abierta, ¿no? Pero igual en ambas cirugías se generan bridas adherencias, ¿no? A veces hay una carga genética del paciente, así como cuando forman queloide, ¿no? Si hay otras patologías intraabdominales como neoplasias, si el paciente tiene hernias, muchas veces las hernias pasan inadvertidas, ¿no? Es muy frecuente no examinar mucho al paciente, sobre todo la región inguinocrural, ¿no? A veces por cuidar el pudor del paciente se deja de descubrir la zona inguinocrural, sobre todo más cuando son damas. Hemos tenido casos de cuadros de obstrucción que aparentemente no había una etiología, ¿no? Se le hacía el manejo médico, que una vez más luego hidratar, sonda, el paciente mejoraba y pasada 24, 48 horas iniciaba la dieta y el paciente nuevamente desmejoraba, otra vez se distendía, estaba con síntomas de ilio. Y le pedían una tomografía, en la tomografía salía una hernia, ¿no? Yo tuve oportunidad de ver casos de hernia crural, sobre todo en mujeres, ¿no? Y examinamos al paciente, el paciente tenía y su hernia objetiva, ¿no? Simplemente no se examinó al paciente. Bueno, en ese caso la hernia crural estaba encarcerada, ¿no? Por eso el paciente seguía con cuadro de obstrucción. Es importante hacer el examen físico, en este caso las hernias, ¿no? Ver si hay presencia de sangre en heces que nos pueden sugerir alguna patología tumoral. Y algo inespecífico en los ancianos, ¿no? Siempre hay que tener las antenas con los pacientes de edades extremas son de difícil diagnóstico, ¿no? Sean ancianos o pacientes polimedicados, que es muy frecuente en nuestro medio, ¿no? Y sobre todo si son opiáceos, ¿no? Bueno, el examen físico, como les dije, es importante, ¿no? Este es el orden que usamos usualmente en abdomen.
una inspección para ver si hay cicatrices operatorias, para visualizar si hay hernias, si descubres bien desde la línea intermamaria hasta la región inocrural por debajo de la cadera, puedes ver si el paciente tiene masas o tumores que sean sugestivos de hernias, las cicatrices, algunas asimetrías. Igual se puede ver si el paciente viene con el cuadro, si está distendido o no ese abdomen, ¿no? A la auscultación para escuchar los ruidos, si hay ruidos de lucha o con timbre metálicos, si los ruidos están ausentes o alejados, ¿no? Y a la percusión para ver el timpanismo o la hipersonoridad. Palpación, si se puede pasar algunas masas, localizar alguna parte que sea más dolorosa, si tiene signo de rebote, si sospechamos de una peritonitis, ¿no? Bueno, en términos de sensibilidad, si evaluamos el examen físico, tiene una sensibilidad para detectar cuando hay compromiso vascular de estrangulación hasta un 48% en manos experimentadas, ¿no? Pero eso no implica que no deba de hacerse, ¿no? No podemos depender de exámenes, en este caso de imágenes o de laboratorio, ¿no? Yo personalmente, yo creo que es importante tanto desde la anamnesis, el examen físico y después complementar con los exámenes auxiliares, ¿no? Uno no opera un examen auxiliar, ¿no? Si les contara las experiencias que he tenido, nos venían pacientes referidos con cuadros de apendicitis de otros sitios de periferia, que venía el niño, bueno, yo me acuerdo de un niño que vino caminando, ¿no? Una apendicitis de varios días, ni me acuerdo, 2 o 3 días. Verlo al niño no caminando, esa apendicitis para mí era ponerle en interrogante. Y fue así, indagamos la historia, que había pasado, que le habían hecho una ecografía, la ecografía lo etiquetó como apendicitis, allá lo vieron los médicos, creo encontraron un poco de leucocitosis y lo mandaron con ese diagnóstico. Al final acá llegó, el paciente, el cuadro no era claro, incluso ya le hicieron antibióticos, y nosotros lo observamos al paciente, ¿no? Se pidió tomografía con varios días, al final el cuadro no fue de apendicitis, ese paciente no se operó, ¿no? Entonces es importante, ¿no? El examen físico y complementarlo con los exámenes auxiliares, ¿no? En laboratorio, siempre es bueno tener un hemograma completo, pruebas de coagulación, la urea creatinina, visto que en este caso se incluye alteraciones del medio interno, ¿no? El cuadro de hilio puede llevar a una deshidratación del paciente, ¿no? Puede afectarse la función renal, es importante usar pruebas en función renal, la urea creatinina, examen de orina, ver los electrolitos, cómo está su medio interno, la glucosa, un AGA, amilasa lipasa y la proteína C reactiva. Si tenemos niveles elevados de hemoglobina, hematocrito, muchas veces sugiere, y urea, eso sugiere que hay deshidratación, ¿no? Usualmente esos valores se hemoconcentran, ¿no? Cuando un paciente tiene un cuadro de hilo y si hay afectación renal. ¿Por qué? Porque hacen un tercer espacio, ¿no? Hay secuestro de líquidos en el caso de Emilio. Y las acidosis metabólicas, si el paciente presenta con un nivel de lactato sérico alto, puede indicar que hay isquemia intestinal, ¿no? No es esto absoluto, pero nos puede sugerir, ¿no? Hay que tener presente eso, ¿no? Si encuentras un lactato, puede ver que haga compromiso vascular de un segmento intestinal, ¿no? Dentro del diagnóstico, en lo que es imágenes, se usa la radiografía, ¿no? La radiografía que se debe pedir es una radiografía simple de abdomen, una incidencia de pie y de cúbito. Y en esto que vamos a ver, hay una tríada clásica cuando hay una obstrucción, ¿no? Hay asas de intestino delgado dilatadas. En este caso, el asa delgada es mayor a 3 centímetros, se va a ver niveles hidruarios, nivel de contenido aéreo y líquido que tiene el intestino, y usualmente si hay una causa completa, una obstrucción completa, no va a verse presencia de aire a nivel distal, sea en intestino delgado o en asa intestinal gruesa. La ecografía no es muy específica, se recomienda siempre en manos expertas. El gas intestinal interfiere en el estudio, ¿no? Solamente si va a ser útil si las asas se encuentran llenas de líquido y proporcionan una buena ventana acústica, ¿no? En este caso, esta prueba se usa más en pacientes pediátricos, ¿no? A veces, ¿por qué? Porque no colaboran con los estudios de tomografía, ¿no? A veces tiene que estar quieto el paciente en la tomografía por unos minutos, y en caso de los niños, sobre todo niños pequeños, no nos van a colaborar, ¿no? Igual se ve dilatación dáctil y el peristaltismo aumentado, ¿no? La tomografía, tanto sensibilidad y especificidad, llega a un 100%, dependiendo de la patología. Es la prueba gold estándar que se maneja a nivel de las guías internacionales cuando hay una obstrucción, ¿no? Nos va a permitir hacer un diagnóstico preciso, detecta a qué nivel está la obstrucción y muchas veces la causa de la obstrucción si no está definida, ¿no? Si no hemos podido determinar o sospechar por los antecedentes y examen físico, ¿no? Va a permitir un diagnóstico precoz
ya que es fundamental sobre todo para evitar la isquemia intestinal que hemos visto, ¿no? Y con eso se disminuye tanto la morbia y mortalidad del paciente. ¿Qué hallazgos tiene? Hay una serie de hallazgos, ¿no? Desde distensión proximal a la obstrucción, mayor de 3.0 centímetros en asa delgada, y de 5 a 6 centímetros en colon, y colapso de las distales. Puede haber engrosamientos murales en las asas, cambios inflamatorios en la grasa mesentérica adyacente, el nivel de obstrucción usualmente se determina, hay un cambio de calibre, ¿no? Patrón en miga de pan, en asas de intestino proximal a la obstrucción, puede haber giro, signo del remolino de los vasos mesentéricos, por ejemplo, en casos de volvo sigmoides se puede ver muchas veces en la tomografía. La presencia de aire libre en la cavidad o neumoperitoneo, usualmente cuando hay signo, como signo de perforación, ¿no? Cuando hay un compromiso y se ha complicado en este caso y hay perforación, ¿no? Signos de isquemia intestinal, se puede ver hernias también estranguladas en este caso, ¿no? Usualmente en la tomografía son signos de sufrimiento y complicaciones cuando tienen perfusión la mucosa y neumatosis, que es presencia de aire en la pared del intestino, si hay un neumoperitoneo, se ve en líquido libre y si se ve colecciones, ¿no? Esto ya nos indica que hay compromiso vascular y perforación intestinal, ¿no? Dentro de lo que es el patrón radiológico, nos informan esto, ¿no? En este caso ven en la imagen en rojo es el nivel de obstrucción, ¿no? Por debajo de ese nivel usualmente colapsa, ¿no? Disminuye el lumen y por encima comienza a distenderse, ¿no? En este caso en el colon descendente, puede ser un tumor y todo lo proximal por encima de ese nivel comienza a dilatarse, ¿no? Vamos a ver una distensión marcada de ese diámetro de ese colon con presencia de aire y contenido aerofecal, ¿no? Aire y heces. Y a veces presencia de gas distal que es escasa, ¿no? Algunos signos de sufrimiento, cuando hay perfusión de la mucosa, en este caso, si hay neumoperitoneo, que se ve en la primera imagen, ese nivel es el aire libre en la cavidad, y también colecciones líquidas, ¿no? Como en la última imagen de abajo. Es importante que ustedes se familiaricen con el ver imágenes, ¿no? De repente no leerlas muy bien como el radiólogo, pero sí verlas, ¿no? Bueno, en el salud ya casi trabajamos con todo lo que es digital en radiografías y tomografías de resonancias. Todo está en un sistema que se llama Cántero y muchas veces nosotros visualizamos muy aparte del informe que nos da el radiólogo, ¿no? Pero es importante que ustedes se familiaricen con esto, ¿no? Porque, bueno, va a llevar un tiempo, ¿no? Con esto de la guía que va a ayudar a que podamos hacer los diagnósticos más precisos, ¿no? Y si se puede revisar estas imágenes, ustedes también tienen que entrenarse en eso, ¿no? Bueno, acá unas radiografías de abdomen, básicamente en la imagen de la derecha se ven niveles hidroarios, ¿no? Usualmente eso tiene que ser en incidencia de pie, paciente en posición parado o de pie, y se ven los niveles hidroarios, ¿no? El compromiso es más de asa delgada, en este lado también se ve distensión del intestino delgado. ¿Cómo se reconoce? Ustedes saben que tiene unas válvulas con nivetes, ¿no? Que se reflejan tanto en la radiografía como en la tomografía, ¿no? La ubicación también a nivel más de mesogastrio, ¿no? Este otro caso también igual, niveles hidroarios con asas más marcadas, ¿no? Algunas asas gruesas, más asas delgadas, ¿no? Como les recalqué, la incidencia tiene que ser radiografía simple de abdomen en posición de pie y echado, ¿no? Otros casos, en el otro caso igual se ve algunos niveles. Es un paciente pediátrico en la imagen con presencia de niveles hidroarios, ¿no? En la imagen de la derecha que ustedes están viendo. Este es el caso de un vólvulo. Hay un signo patognomónico del volvo sigmoide, el signo de grano de café, que es la imagen que se ve. No se va a ver en todos los casos de vólvulo. Y en el caso, esa es la imagen que da, ¿no? Lo que se halla durante la laparotomía, ¿no? Dice la asa intestinal marcadamente distendida, que dependiendo del tiempo puede haber compromiso vascular, como ven. Usualmente así encontramos los casos de vólvulos y hay algunos casos que vemos acá, más frecuentes ver en zonas de altura como Puno, Cusco, donde por encima de los 3.000 usualmente es frecuente que los pacientes tengan dolicomegacolon andino y puedan hacer complicarse con volvo de sigmoides, ¿no?
Es el hallazgo clásico que se puede ver en una radiografía, ¿no? No necesitamos tomografía en este caso, ¿no? Y antecedente que el paciente proviene de una zona de altura, ¿no? Y esta es una reconstrucción, igual ya con un estudio de tomografía, donde se ve igual el grano de café, evidente, ¿no? Igual con un cuadro de volvulus sigmoides, ¿no? Bueno, acá nos presenta un caso, un varón de 69 años, ningún antecedente de interés, estreñimiento, dice 12 días que no hace deposiciones, la tomografía con contraste se observa el signo de grano de café correspondiente a un volvulus sigmoides, ¿no? En algunos casos lo manejan con devolvulación endoscópica, que lo hace gastroenterología. Este otro caso, una mujer de 82 años con intolerancia oral, vómitos y dolor en fosa ilíaca izquierda, sospecha de diverticulitis, le hacen la tomografía abdominopélvica con contraste, y donde lo que ven es la distensión del estómago, ¿no? Eso que ven es todo el estómago, ¿no? Que ocupa buena parte del abdomen superior hasta flanco, el abdomen izquierdo, perdón, parte del hipocondrio izquierdo, flanco, ¿no? Hemos tenido algunos casos de pacientes que pueden llegar a este grado de distensión, incluyendo al estómago, ¿no? Hay distensión de estómago, esta parte es duodeno y yeyuno, ¿no? En este cálculo, por un caso de un cálculo, ¿no? Un hilio biliar, ¿no? Está impactado a nivel de yeyuno, ¿no? Más frecuente es a nivel del ilium, ¿no? Otro caso de un varón de 38 años que acude a urgencia por un cuadro de obstrucción tras haber ingerido bolas de cocaína, ¿no? Bueno, es frecuente en los famosos Burrier, y se toma la tomografía donde muestra el cuerpo extraño a nivel del ilium, ¿no? Puede generarse también estos cuadros, en este caso provocados, y muchas veces requieren, a veces se complican el deterioro clínico y tienen que ser sometidos a cirugías de urgencia a través de una laparotomía para retirar estos cuerpos extraños, ¿no? Bueno, en lo que es el manejo, ¿no? El manejo en general del cuadro obstructivo va a requerir un manejo preoperatorio, si es que se requiere cirugía previamente, donde el paciente no debe ingerir ningún alimento, ¿no? Que es NPO o nada por vía oral. Usualmente se tiene que usar una sonda nasogástrica, que colocar una sonda nasogástrica a gravedad. Hay que hacer una hidratación endovenosa, ¿no? Valorar cómo está su medio interno. Ya vieron que se dosa electrolitos, se dosa la creatinina. Y se puede comenzar con cristaloides como el cloruro de sodio 9 por 1000, dependiendo del estado de hidratación del paciente, ¿no? Hay que ver qué pérdidas tiene el paciente, si hay secuestro interluminal, si tiene drenajes, los drenajes que tenemos por la sonda nasogástrica, y la capacidad cardiovascular del paciente, ¿no? Cómo están sus funciones vitales, cómo está su presión arterial, su frecuencia cardíaca, ¿no? Todas las pérdidas deben reponerse volumen a volumen, ¿no? Las pérdidas por sonda nasogástrica o los vómitos, usualmente usamos solución polielectrolítica o cloruro de sodio 9 por 1000, ¿no? El uso de antibióticos a este aspecto, sobre todo porque hay translocación bacteriana, como han visto, ¿no? Usualmente comienza, algunas bibliografías dicen entre las 6 a 12 horas se da esa translocación bacteriana, y eso amerita usar antibióticos, ¿no? Uso de analgésicos o antiespasmódicos es algo paliativo, transitorio, ¿no? Muchas veces en estos casos tiene que terminar en cirugía, les puede aliviar, pero no les va a calmar al 100% el dolor, ¿no? Sonda vesical en caso de deshidratación marcada, sobre todo cuando hay alteración, retrocesión nitrogenada, ¿no? Cuando tienen la urea o el nitrógeno ureico elevado, ¿no? Para ver sobre todo la diuresis, la gracia de diuresis de medio a 1 milímetro por kilo por hora, ¿no? Usualmente en estos pacientes se sondea, ¿no? Hay que colocarle buenas vías, sonda nasogástrica, sonda vesical, ¿no? A veces requiere catéter venoso central, pacientes inestables cardíacos, o que en caso que se requiere hacer una hidratación más enérgica o el uso o iniciar aminas, ¿no? Y el inicio de aminas como la dopamina, butamina, noradrenalina, cuando son shocks refractarios de la reposición hídrica agresiva, ¿no? Y a veces en casos de shock séptico también, ¿no? Y el manejo quirúrgico es el estándar de oro, la obstrucción intestinal sobre todo completa. En un inicio se recomienda un manejo conservador, el que vieron anteriormente, sobre todo en casos de obstrucción parcial, ¿no? Se da un margen de 48 hasta 72 horas como máximo, ¿no? Si pasado ese tiempo el paciente no mejora, ya debe plantearse un manejo quirúrgico, ¿no? Una obstrucción que ocurre en un paciente posoperado temprano también implica que ya debemos decidir hacer una cirugía, ¿no?
Una obstrucción por enfermedad de Crohn también va a requerir un manejo quirúrgico. Bueno, ¿y cuáles son los cuadros que requieren manejo quirúrgico? Tenemos las hernias estranguladas, ya saben que hay compromiso vascular, tenemos que hacer cirugía sí o sí. Los cuadros de peritonitis, una causa de una apendicitis aguda complicada o una diverticulitis colónica complicada, los casos de vólvulos y obstrucciones en asa cerrada, ¿no? El procedimiento quirúrgico varía dependiendo de acuerdo a cuál es la causa de obstrucción, ¿no? Si son adherencias, usualmente se liberan las adherencias, puede hacerse por cirugía abierta o cirugía laparoscópica, usualmente se liberan, se disecan, se cortan esas bridas o adherencias y ya se restituye el tránsito normal, ¿no? Si hay alguna lesión tumoral, cuadro de un vólvulo intestinal, una hernia estrangulada, usualmente eso requiere resecar ese segmento comprometido y hacer una anastomosis primaria, ¿no? Usualmente término terminal, si es cirugía abierta, o si tiene instrumental para hacer cirugía laparoscópica, puede ser lateral, ¿no? Dependiendo obviamente de la etiología, ¿no? En otros casos se hace enterotomías, cuerpos extraños y besoras. Esto, por ejemplo, en el caso de ilio biliar, ¿no? Un cálculo, ya saben qué pasa de la vesícula al duodeno, progresa hasta el ilion distal, usualmente en ese sitio se inflama, sobre todo un cálculo que mida más de 2.5 centímetros de diámetro mayor, se impacta, se enclava en el ilion distal. Una vez que genera el cuadro obstructivo, lo que se hace es una enterotomía, ¿no? O la bibliografía refiere como una enterolitotomía, ¿no? Que se abre el intestino a ese nivel donde está el cálculo, se retira el cálculo y se hace después la enterorrafia, ¿no? Hernias se reducen dependiendo, ¿no? Si son encarceradas o estranguladas, se reducen el pan con o sin prótesis, ¿no? Usualmente se usa la prótesis o la malla de polipropileno si no hay compromiso vascular, ¿no? Y en caso de las estranguladas, usualmente no recomiendan las guías el uso de prótesis, ¿no? Por el riesgo de infección. Ostomas o lastomías, sobre todo cuando hay necrosis, perforación, peritonitis, sepsis severa, porque muchas veces no hay condiciones óptimas para tratar de hacer una anastomosis primaria, ¿no? Se prefiere hacer una ostomía, una colostomía, ileostomía, dependiendo del nivel de la obstrucción, ¿no? Y también por el cuadro séptico, ¿no? Hay una sepsis severa y peritonitis solamente generalizada, ¿no? Bueno, en este caso se valora la viabilidad del intestino, ¿no? La primera imagen de este lado ven un intestino viable que tiene una coloración algo congestivo que recupera, ¿no? Se da medios físicos, usualmente usamos agua caliente y recupera, igual se ve la motilidad, ¿no? Se ve el color normal, se ve el peristaltismo y las pulsaciones arteriales marginales en su mesenterio, ¿no? El otro caso es un intestino no viable, que es un color oscuro, tendiendo al negro, no va a tener el peristaltismo, obviamente no va a haber ni pulsaciones, ¿no? En ese caso se tiene que hacer una resección y valorar si amerita una ostomía o se puede intentar una ostomosis, ¿no? Dependiendo de la etiología. Los casos tempranos, sobre todo de una obstrucción, son los que son más adecuados para hacer una cirugía laparoscópica, ¿no? Mientras más días, horas pase, sobre todo días, ya se complican y a veces una cirugía laparoscópica va a ser un poco difícil, ¿no? Y la cirugía laparoscópica también tiene reportes de exitosos, ¿no? En cuadro de obstrucción, obviamente ustedes ya saben las ventajas de la cirugía laparoscópica, permite una recuperación más rápida, hay menos dolor y estancia postoperatoria, ¿no? La distensión abdominal y las adherencias muchas veces dificultan este procedimiento, ¿no? Ya hemos visto que la distensión es uno de los síntomas que tiene el paciente y si tiene adherencias múltiples van a dificultar hacer este procedimiento, ¿no? Muchas veces, a veces intentamos hacer nosotros cirugía laparoscópica, pero a veces se convierte en cirugía abierta, ¿no? Hasta una tercera parte, un 33% más o menos, ¿no? Bueno, el pronóstico se relaciona a cuál es la causa de la obstrucción, como hemos visto, ¿no? Después hay que ver la mortalidad, sobre todo si no hay estrangulamiento, ¿no? Si no hay estrangulamiento es menor al 5% de la mortalidad, ¿no? Si hay estrangulamiento, esa mortalidad aumenta de un 8 hasta un 25%. Aparte, se tiene que abordar las comorbilidades del paciente, ¿no? Muchos de los pacientes adultos mayores tienen comorbilidades, ¿no? Tenemos pacientes diabéticos, pacientes con enfermedades reumatológicas, hepatitis, lupus,
que usualmente ya tienen una polifarmacia, ¿no? Son polimedicados y también son otros factores que se deben valorar. Igual hay que valorar el estado nutricional previo del paciente, ¿no? Si es un paciente desnutrido, también tiene posibilidades de que fracase esa cirugía, ¿no? Bueno, eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Por la plataforma virtual están haciendo unas preguntitas. La primera es, doctor, si en el internado vienen dos pacientes, uno con obstrucción intestinal alta y otro con obstrucción intestinal baja, ¿cuál de las dos tiene más riesgo de complicarse y ser una emergencia quirúrgica? ¿Esto funciona? Bueno, las dos son emergencias, ¿no? Lo que tienes que ver es primero el tiempo de enfermedad que tiene el paciente. La obstrucción alta, digamos, va a ser más precoz en el sentido que va a estar con vómitos más seguidos, persistentes, ¿no? Muchas veces lleva a que el paciente se deshidrate, ¿no? Si no se corrige su medio interno, ¿no? Pero hay que determinar cuál es la causa, ¿no? La obstrucción baja, el paciente no va a ser tan florido en los vómitos, ambos van a tener dolor abdominal, que es la causa más frecuente por la que viene. Muchas veces el paciente viene quejumbroso por el dolor, ¿no? Hay que ver la analgesia, y como les digo, va a ser importante ver el tiempo de enfermedad, si hay algún antecedente que hemos visto quirúrgico, sitio de procedencias, no sé, dependiendo de la etiología que se sospeche, ¿no? Lo más frecuente que vemos en obstrucción de asa delgada son las bridas y adherencias, ¿no? Hay ese dato de antecedentes quirúrgicos al paciente. En el caso de asa gruesa, lo más frecuente que vemos es vólvulos o tumores, ¿no? Patología tumoral. Y a veces también son pacientes adultos mayores que tiene que valorarse eso, ¿no? Muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta. ¿Por qué se relaciona a la altura como un factor de riesgo en vólvulo de sigmoides? Porque los pacientes de altura, usualmente más de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, tienden a hacer un dolicomegacolon andino, ¿no? Que está descrito por un médico puneño. Es frecuente ver estos pacientes tienen un colon más largo y más ancho, ¿no? Y la complicación más frecuente es que se pueda volvular ese intestino, sobre todo el intestino grueso a nivel del sigmoides, ¿no? Influye también el factor de la dieta, ¿no? La dieta usualmente en las zonas altoandinas, si ustedes han ido, es una dieta a base de carbohidratos, ¿no? Que favorece otro a través de su metabolismo y la formación de aire que distiende, ¿no? Aparte hay procesos inflamatorios a nivel de su meso, se llama una mesenteritis retráctil que genera que ese intestino se pueda rotar o torcer, ¿no? Gracias, doctor. Hay otra pregunta. Buenas noches, doctor. Nos indicó que el diagnóstico es según a las manifestaciones clínicas. ¿Cómo decide una emergencia si un paciente con dolor abdominal debe ir primero a tomografía, ecografía o directamente a sala de operaciones? Bueno, primero, tú tienes que diagnosticar clínicamente un vólvulo, ¿no? Ya tiene 4 síntomas cardinales que les dije, ¿no? Tiene dolor abdominal, distensión abdominal, náuseas y vómitos y falta de eliminación de heces y flatos, ¿no? Hay que ver el tiempo de enfermedad que tiene el paciente. Es diferente un paciente que ingresa, no sé, hace 6, 12 horas a un paciente que viene con 3 días de enfermedad. Se ve igual la hemodinámica del paciente. Y también tienes que verla de acuerdo a tu disponibilidad. No en todos los establecimientos se cuenta con tomografía, ¿no? El examen que más frecuentemente se encuentra es una radiografía, ¿no? Que nos va a ayudar. Pero a veces, muchas veces ya el diagnóstico es clínico, como han visto, ¿no? Yo ya con mi examen, mi anamnesis y mi examen físico puedo sospechar que mi paciente tiene un ilio. De repente no poder precisar la etiología, pero tengo que hacer el manejo
general como un ilio, ¿no? Hidratarlo, sonda nasogástrica, sonda vesical se amerita, buena hidratación, y dependiendo de la disponibilidad podría brindar una radiografía o una ecografía. Y si ya tengo disponible de tomografía, igualmente. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias por la ponencia. Mi duda es, si están contraindicados los procinéticos en todos los tipos de ilio, ¿podría usarse en obstrucción parcial u otro tipo de ilio? Los procinéticos. Usualmente están contraindicados, ¿no? Pero hay que valorar dependiendo de la etiología, ¿no? Sobre todo en los ilios en los que son funcionales, podría intentarse usar, ¿no? Yo les cuento como anécdota, es frecuente, usualmente en medicina, el uso simultáneo, ¿no? Le ponen iosina con la metoclopramida, ¿no? Que son antagónicos, ustedes saben desde el punto de vista farmacológico. Pero hay que ver qué es lo que prima en el paciente, ¿no? Muchas veces el paciente viene con el dolor, ¿no? Lo primero que hay que hacer es, en un inicio, tratar de disminuir ese dolor en el paciente, ¿no? El uso de un AINE, no necesariamente sea un espasmódico, ¿no? Porque a veces nos pueden enmascarar, ¿no? O hasta un opiáceo. Pero siempre pidiendo los exámenes necesarios que nos permitan determinar cuál es la etiología de ese cuadro, ¿no? Muchas gracias, doctor. Esas son las preguntas del ámbito virtual. Bien, doctor, muchas gracias por su participación. Entramos en la segunda parte y este es un presente de conferencia. Gracias. Grábate el... ¿Qué dice esto, Rotelón? Podría permitir.